Muy buenos días, bienvenidos a la etapa semifinal de la cuarta competencia nacional de debate sobre derechos humanos. En el jurado el día de hoy nos acompañan Jesús Humberto Águila Esparza, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Ruby Anaya, de la California Western School of Law, y presidiendo el jurado, Lila Saires Flores Fernández, de la CEA. El dilema a debatir el día de hoy es: ¿la práctica del aborto es un derecho o un delito? En la postura a favor tenemos al equipo número 250, integrado por Cristian Octavio Rodríguez Oceguera como el orador 1, María del Pilar Montaño Villaseñor como la oradora 2 y como auxiliar María Ortiz López. En la postura en contra tenemos al equipo número 200, integrado por Janet Medina Puy como la oradora 1 y Reyes Enrique Vázquez May como el orador 2. En este momento les pregunto a los equipos si están listos para comenzar. A los jueces. Bueno, sin más, para su primera intervención cedo el uso de la voz al equipo a favor. Hay quienes se atreven a afirmar que la civilización ha concedido ya a las mujeres el reconocimiento de sus justos derechos. Por desgracia, esto no es verdad. John Stuart Mill, en su obra La subyugación de la mujer. Buenos días, honorables miembros del jurado, respetada contraparte y al público en general que nos acompaña el día de hoy. Esta mañana, esta bancada hace acto de presencia con intenciones de debatir el dilema que versa de la siguiente manera: ¿la práctica del aborto constituye un derecho o un delito? Dilema ante el cual esta bancada se postula abiertamente con la posición a favor, por lo que defenderemos en todo momento que el aborto debe ser siempre considerado un derecho y bajo ninguna circunstancia como un delito. Ahora bien, puede que la obra de John Stuart Mill haya estado realizada en el año de 1869, sin embargo, parece que la problemática de derechos humanos relativa a los derechos de las mujeres de ese entonces podría resultar análoga a la problemática de derechos humanos en relación a los derechos de las mujeres de la actualidad, debido a que se presenta una situación muy similar en la que un acto que hoy en día en la sociedad occidental es reconocido de manera obligatoria como un derecho inherente también a las mujeres, se encontraba en una posición de prohibicionista, se encontraba prohibido. De la misma manera, resulta que los derechos de las mujeres actuales se encuentran en una búsqueda de mayor amplitud hacia el reconocimiento ante situaciones de políticas prohibicionistas. Para efectos de cumplir con nuestro cometido a lo largo del presente debate, esta bancada sostendrá tres argumentos fundamentales. El primero, de establecer qué es un derecho humano y qué determina su existencia como tal. El segundo, determinar cuáles son las necesidades inherentes a la dignidad humana a las que responde el aborto y el deber del Estado para con estas. Y en un tercer lugar, encuadraremos en conclusión en relación a los argumentos mencionados anteriormente que la práctica del aborto debe ser facilitada como un derecho humano, siendo ejercida de manera libre, consciente e informada. Ahora bien, para establecer un primer punto, debemos entender, para entender qué es un derecho humano, debemos entender la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, número T-4477-95, que establece que son los derechos humanos los que la persona posee por el simple hecho de ser persona y que por su propia naturaleza y por dignidad y que le son inherentes y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, estos han de ser consagrados y garantizados, lo que quiere decir que los derechos humanos, en particular este y todos los demás, no son otorgados por el Estado, sino que son reconocidos por él mismo. Ahora bien, en un segundo punto, resulta necesario que para determinar que los derechos humanos responden a la práctica del aborto, y aunque consideramos que por interdependencia no se puede cumplir con uno sin el cumplimiento de los otros, vamos a mencionar aquellos que tienen una relación más directa, como lo son, por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la no discriminación. Para esto, encontramos que en el caso LC versus Perú, el Comité para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocido por sus siglas en inglés, CEDAW, establece, al estimar que proteger el feto sobre la salud de la madre constituye una discriminación de género. Vemos en este caso como el mantener el aborto como delito afecta directamente también a los derechos a la vida y al derecho a la no discriminación.
Ahora bien, como un tercer punto, y finalmente, para encuadrar el aborto como un derecho y en correlación previamente a lo establecido en los argumentos anteriores, se establece en el artículo 2 de la CEDAW que los estados partes, como lo es el Estado mexicano, convienen a seguir por todos los medios apropiados las políticas encaminadas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto nos llega con un hecho irrefutable que demuestra la necesidad del reconocimiento del derecho al aborto por parte del Estado hacia las mujeres, para así evitar las violaciones en consecuencia a los demás derechos que son inherentes a las mismas. Por este y demás argumentos de los cuales se hablará a lo largo del debate y con los cuales se demostrará la verdad que defiende nuestra postura, es que esta bancada defiende la postura a favor. Gracias por el uso de la voz. Es cuanto. Detenemos el tiempo para su primera intervención. Cedo el uso de la voz al equipo de coro. La vida es el derecho esencial para la existencia de los derechos humanos. Honorables integrantes del presidio, representantes de la contraparte, staff de la Academia Interamericana y demás público que amablemente nos acompaña, muy buenos días. Mi nombre es Janet Medina y en conjunto con mi compañero Reyes Enrique Vázquez May representamos al equipo 200 y sostendremos durante nuestra intervención que el aborto es un delito en el caso presente que atañe a María Adriana y a José Jorge. Esto por tres argumentos principales. El primero, un argumento de vida humana. El segundo, por un argumento de que el proceso gestacional está constitucionalmente protegido. Y el tercero, un argumento de proporcionalidad del delito de aborto. Primeramente, sobre el primer argumento, hay que tener en consideración que el hijo de María Adriana y José Jorge es vida humana. Esto en atención a que posee los 23 pares cromosómicos de ambos progenitores, lo cual es todo el material genético necesario para expresar las características de la persona humana. Esto está dicho por Melina Livio en su libro El embrión humano, el estatuto antropológico, biológico y jurídico. Además de ello, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, en su acción de inconstitucionalidad 10-2000, establece que existe una protección al derecho a la vida del producto de la concepción que se interpreta a través de los artículos 1, 4, 14, 22 y 123 en conjunto y armónicamente. Además de que existe una protección a través de las leyes federales, penal y civil, la cual en su artículo 22 interpreta que se tiene al concebido por nacido para efectos de otorgarle la tutela de derechos. Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño establecen que los niños, por su condición de especial vulnerabilidad, requieren una protección del Estado, incluso legal, tanto antes como después del nacimiento. Asimismo, el proceso gestacional se encuentra protegido. El proceso gestacional del hijo de María Adriana se encuentra protegido de acuerdo a la acción de inconstitucionalidad 146-2007 y su acumulada 147-2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que establece también como acorde a la acción de inconstitucionalidad 10-2000 que existe una protección al proceso gestacional. Y en este entendido también existe una tesis jurisprudencial de la novena época que establece que el derecho a la vida del producto de la concepción deriva de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes federales y locales. Pues también hay que prestar atención a que 18 constituciones estatales protegen el derecho a la vida desde la concepción. Estos dos argumentos esgrimidos legitiman la intervención del Estado, aún con la utilización del derecho penal, para proteger el derecho esencial de la vida del hijo de María Adriana y José Jorge. Esto en atención a cómo se han pronunciado también los casos González Atorni contra Carhart y el caso de Planned Parenthood versus Casey en la Suprema Corte de Estados Unidos. Asimismo, existe una proporcionalidad del delito de aborto y también es constitucional este delito. Primeramente, porque la Corte Interamericana ha realizado un desarrollo de un test de proporcionalidad que utilizaremos para definir esta proporcionalidad del delito de aborto. Esto versa en el caso Kimmel contra Argentina del año 2008, que se encuentra basada en el desarrollo de este test de proporcionalidad de la Corte Constitucional colombiana,
que desemboca en su sentencia C-138-05, en la cual establece 4 criterios para determinar la proporcionalidad de una restricción. La primera es que exista un objetivo constitucionalmente válido. Esto ya ha sido fehacientemente corroborado por los 2 argumentos anteriores. Existe protección constitucional hacia el producto de la concepción y hacia el proceso gestacional. En segundo lugar, queda la idoneidad, y esto es que el delito de aborto es una medida suficiente a través del derecho penal para garantizar la protección de la vida del producto de la concepción. Asimismo, respecto a la necesidad, hace alusión a que no exista medida menos lesiva, y no existe medida menos lesiva para haber protegido al hijo de María Adriana y José Jorge que la utilización del derecho penal. Asimismo, María Adriana y José Jorge sí tenían otra opción, que es el del sistema de adopciones, para garantizar el respeto a la vida de ese hijo. Y por último, la estricta proporcionalidad, y esto es un balance del derecho protegido en contraste con los medios utilizados. Por los 3 argumentos anteriormente esgrimidos, resulta totalmente proporcional que se aplique el delito de aborto y que se mantengan asimismo causales de exclusión que permitan garantizar los derechos fundamentales de la mujer. Sin embargo, María Adriana no caía en ninguna causal de exclusión que justifique la interrupción de la vida de su hijo. Es cuanto. Tenemos el tiempo para su segunda intervención. Cedo el uso de la voz al equipo a favor. Agradeciendo el uso de la voz, me permito referir a los argumentos vertidos por mi contraparte. En un primer momento, es importante mencionar que los criterios jurisprudenciales que nos han mencionado versan de antes de la reforma en derechos humanos, de la que México es parte fundamental. Y este argumento es necesario recalcarlo, toda vez que los derechos humanos, como ya sabemos, fungen en aras de proteger a todas las personas, y tal principio se encuentra plasmado en nuestro artículo 1 constitucional. Ahora bien, dicho lo anterior, la contraparte también señala las constituciones locales como un argumento de autoridad. Sin embargo, ignoran totalmente el control de constitucionalidad y convencionalidad de los derechos humanos, toda vez que dichos controles fungen también en aras de proteger los derechos humanos de todas y cada una de las personas como fundamentales en el presente debate. Ahora bien, nos hablan de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, en ningún momento han logrado fundamentar el primer momento que el feto del que están haciendo alusión sea persona. Mucho menos se puede decir que es niño. Ahora bien, la contraparte ha hecho también referencia al derecho a la vida y lo ha expresado como un derecho absoluto. Sin embargo, es importante mencionar, en primer lugar, que no existe un derecho humano absoluto. Sin embargo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 4, nos dice que toda persona tiene el derecho a que se respete su vida, en general, a partir del momento de la concepción. Sin embargo, no se debe entender la expresión en general como una expresión absoluta, incondicional, que no admita restricciones. Esto ha quedado claro en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Y además, eso también ha quedado claro en el caso Peyton versus Reino Unido, que nos dice que la interpretación es contraria al objeto de la convención y no encuentra sustento únicamente en dicha expresión en general. Por lo que la contraparte ha mencionado del derecho a la vida como el derecho fundamental no ha sido debidamente justificado ni razonado. Ahora bien, también es importante mencionar que el caso RR versus Polonia nos refiere lo que ya esta bancada ha mencionado, toda vez que indica y expresa implícitamente la existencia del derecho al aborto como tal, toda vez que reconoce lo que esta bancada ha manifestado, que el derecho al aborto textualmente admite restricciones. Sin embargo, lo que estamos debatiendo el día de hoy es si el aborto es un derecho o es un delito. Ahora bien, atendiendo a que puede admitir restricciones, no se deben de entender en ningún momento a un tipo penal, toda vez que estaríamos incurriendo en una discriminación y una revictimización de la mujer. Atendiendo a este argumento, es importante mencionar el caso Roe versus Wade, que dicho caso nos refiere que las mujeres sufren una revictimización al momento de sufrir daños psicológicos e incluso físicos, además de patrimoniales, toda vez que deben trasladarse al lugar donde se le permiten practicar los abortos. Tal es el caso
como vemos de las mujeres que deben viajar a la Ciudad de México a practicar un aborto legal. Ahora mismo, por si fuera poco, el caso ABC versus Irlanda nos refiere que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado que es una criminalización que es discriminatoria y atenta contra los derechos de la mujer. Asimismo, el caso LS versus Perú nos dice que la mujer es vista como un receptáculo de vida en gestación. Por todo lo anterior, es cuanto. Ya tenemos el tiempo. Para su segunda intervención, cedo el uso de la voz al equipo en forma. Honorables juezas y juez, jurado calificador, mi nombre es Enrique Vázquez May y pasaré a controvertir los argumentos de la contraparte. Para esto, cabe hacer un análisis de una línea de argumentación lineal en que A más B es un resultado C, en que el factor A mencionan ellos que es una discriminación que ocasiona un daño tanto a su salud como a sus derechos sexuales y reproductivos, y es el único argumento con el que basan toda su argumentación, por el cual ese argumento es deficiente por tres razones. Primero, porque la discriminación que ellos alegan no menciona ninguna fuente del derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, porque para tal discriminación y para tal vulneración hacia los derechos tanto sexuales y reproductivos, así como el derecho a la salud, tiene que realizar un análisis de proporcionalidad para determinar cómo el tipo penal afecta a esos derechos, pero en ningún momento lo realizaron. Y yo quiero preguntarles a la contraparte, ¿cuál es la fuente del derecho internacional de los derechos humanos que justifica que las mujeres pueden abortar por cualquier razón sin sujetarse a las causales de exclusión del delito? Además, la tercera razón por la cual toda su argumentación no puede ser válida es que no menciona cuál es el nexo causal entre María Adriana y la afectación de sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a la salud. A través de estos argumentos me permitiré en cambio mencionar las tesis de jurisprudencia 10-2002, así como la 14-2002, a las que hicimos referencia, de las cuales no pueden ser válidas. Sin embargo, estas solamente interpretan el texto constitucional que a través del artículo 4, primero, el artículo 22 y el artículo 123 de nuestra Constitución Federal, es que protegen el derecho a la vida desde la concepción, y más aún que protegen el proceso gestacional. Además, en la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia 133-94, se ha mencionado que la persona no nacida sí es un ser humano y por lo tanto goza de todos los derechos. A su vez, el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos puede ser analizado a través del artículo 133 de nuestra Constitución Federal, a través de esta nueva reforma de derechos humanos en el 2011, situación que desconoce la contraparte, pues este mismo artículo ha sido interpretado por el Comité de los Derechos Humanos en su observación general número 6, en la cual menciona que la vida es un derecho inherente y que tiene que ser interpretada por los estados de la manera más extensiva, y que esto obliga a los estados a adoptar medidas positivas para primero prevenir y luego castigar aquellas acciones que atenten contra la vida, y más aún cuando la Convención de los Derechos del Niño menciona que el niño, debido a su situación de vulnerabilidad, necesita una protección tanto antes como después del nacimiento. Además, se encuentra dentro del derecho comparado una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, la cual es la sentencia BV versus E número 88203, que hace referencia a que el Estado está obligado a proteger la vida del no nacido, inclusive en contra de la voluntad de la propia madre. Esto solamente puede ser protegido a través de las causales de exclusión del delito, como se ha mencionado en el caso Planned Parenthood versus Casey, de lo cual esto me refiere también a un argumento esgrimido por la contraparte, en el cual menciona que Roe versus Wade tiene que ser aplicado en el presente caso, pero es esa sentencia de Planned Parenthood versus Casey que supera en mucho esa sentencia. Primero, porque Roe versus Wade solamente justificaba a través de estas 12 semanas que podía ser abortada, que podía ser abortada cualquier persona hasta antes de las 12 semanas. Sin embargo, se establece aquí en el caso de Planned Parenthood que deben existir una serie de limitaciones para ese derecho, puesto que ningún derecho es absoluto. Y cito, el interés del Estado es suficientemente fuerte como para restringir el derecho de las mujeres para poder abortar, siempre y cuando se
siempre y cuando existan esas restricciones previamente establecidas en la legislación. Y es a través de ese análisis de proporcionalidad que realizamos a través de la sentencia de Kimmer versus Argentina que se justifica la utilización del derecho penal para proteger la vida del no nacido. Más aún cuando esas causales de exclusión del delito han sido justificadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto en el caso de Baby Boy en su resolución número 2381 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en que menciona que la protección del feto no puede ser absoluta y que tiene que ser restringida a través de esas causales de exclusión del delito, y que si no cae dentro de estas puede ser protegido, y que además existe un balance entre los derechos de la libre determinación reproductiva de la madre, así como el derecho a la vida del producto de la concepción. Más aún cuando también en el caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto versus México se hace alusión también a esas causales de exclusión del delito que justifican esta proporcionalidad que hemos estado haciendo alusión. Además, también se hace referencia en los casos que hizo alusión la contraparte de BO versus Francia, así como el caso de ABC versus Irlanda, del cual en este momento lo controvierto, puesto que estos dos casos mencionan que el Estado está obligado a garantizar el aborto siempre y cuando el mismo tenga una justificación en las leyes nacionales. De lo contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede de ninguna manera hacer valer ese cumplimiento si no se encuentra dentro de las leyes estatales. Y es en este caso en específico que en México no se encuentra ese derecho para abortar, pero en cambio sí se encuentra la protección de la vida a través del artículo 1, 4, el artículo 22 y 123 constitucional del hijo de María Adriana. Es por lo tanto que la práctica del aborto realizada por María Adriana es un delito. Es cuanto. Tenemos el tiempo para hacerse la intervención. Cedo el uso de la voz al equipo a favor. Muchas gracias por el uso de la voz. Y me permito agradecer también a la contraparte, debido a que a lo largo de su intervención mencionó, y cito, deben existir una serie de limitaciones para este derecho, puesto que no es absoluto, admitiendo de esa manera que ante la práctica del aborto nos encontramos en una situación de derechos, reconociendo el aborto como un derecho, y tal como se estableció por esta bancada, y al igual que ningún otro derecho lo es, no es absoluto. Sin embargo, esas restricciones responden a injerencias arbitrarias. ¿Pero cómo? Pregunto yo a la contraparte. ¿Cómo podemos ponderar y poner en pugna los supuestos derechos del feto sobre los derechos de la mujer? Ya que, como bien sabemos, el feto realmente no es titular de derechos, sino de algunos bienes jurídicos, y estos son siempre subordinados a los derechos de la mujer. Ahora bien, a lo largo de este debate se ha demostrado con argumentos fehacientes, sustentados en fuentes recientes, que realmente la realidad va de la mano con la postura defendida por esta bancada. Y es importante mencionar que en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer, en su artículo 2, inciso D, se declara que los estados que formen parte de la misma deben abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de manera congruente con la conformidad con estas obligaciones. Y como ya se ha demostrado en la sentencia colombiana citada previamente, el negar el aborto sí es una forma de discriminación hacia la mujer y hacia una vulneración a otros de sus derechos humanos. También resulta que el aborto no es absoluto, como ya se mencionó. Sin embargo, la contraparte ha hablado de excluyentes de delito. Entonces, para de esa manera proteger los derechos fundamentales de la mujer. Yo pregunto, ¿cuál es el propósito del delito si están buscando la protección de los derechos fundamentales de la mujer con excluyentes de delito que no den penalidad a la misma? Nosotros estamos de acuerdo en que el aborto no debe ser categorizado de manera absoluta, debe tener restricciones. Sin embargo, estas restricciones no deben ser reguladas por los cuerpos normativos que son regulados en la actualidad, como es el Código Penal, sino tal vez por la ley de seguridad, por la ley de salud. En ese caso, establecer que las injerencias arbitrarias que podrían no permitir la realización de un aborto. Por eso, y argumentos que se prestarán en nuestra conclusión, es cuanto. Tenemos tiempo. Para hacerse la intervención, cedo el uso de la voz al equipo en contra. Agradezco el uso de la voz y seré muy breve. Es claro que el aborto no debe ser un derecho absoluto. Por supuesto,
y está claro que resulta proporcional regular este derecho, no absoluto, a través de las causales de exclusión del delito, en atención a proteger un derecho tan esencial como es el derecho a la vida. El caso Artavia Murillo, que ha citado la contraparte, no resulta aplicable al presente caso, puesto que su ratio echidendi es en torno a la fecundación in vitro, y a partir de ello es que analiza los alcances del derecho a la vida. No versándose sobre el aborto ni sobre causales de exclusión para determinar su proporcionalidad. Sin embargo, nosotros sí hemos determinado que las causales de exclusión son totalmente proporcionales para proteger al hijo de María Adriana. Es por eso que debe considerarse aún que debe ser un delito el aborto. Es cuanto. Tenemos el tiempo para su última intervención. Cedo el uso de la voz al equipo a favor. Agradeciendo el uso de la voz, me refiero que la contraparte ha vuelto a mencionar que el aborto debe ser regulado como un derecho, y le agradecemos tal manifestación. Ahora bien, en intervenciones pasadas, la contraparte mencionaba que su postura se sustenta en el artículo primero, en el artículo cuarto y en otros dos derechos, siendo los primeros los más interesantes, toda vez que es el artículo primero constitucional el que nos refiere que toda persona tiene que ser protegida en todos sus derechos humanos, atendiendo a los principios de progresividad, universalidad, interdependencia. Dichos principios han sido completamente ignorados por la contraparte, toda vez que sus argumentos han carecido de progresividad, al querer vulnerar los derechos humanos de las mujeres en aras de proteger un supuesto derecho a la vida que no han logrado fundamentar correctamente. Ahora bien, nos mencionan el artículo cuarto constitucional, que dice que toda persona tiene derecho a decidir libre e informadamente el número y espaciamiento de sus hijos. Y en el caso del caso que nos atañe al cuadernillo, estas personas no deseaban tenerlo, no deseaban tener otro mayor número de hijos, y el espaciamiento no era el que ellos deseaban, y estaban informados correctamente, por lo que el artículo aludido por la contraparte le favorece a esta bancada. Ahora bien, nos mencionan que los casos no son aplicables. En ningún momento esta bancada ha hecho alusión a casos que no sean aplicables, toda vez que la universalidad de los derechos humanos y la interdependencia de los mismos permiten aplicar lo dicho y lo dispuesto por la Corte Interamericana en aras de proteger los derechos humanos de todas las personas. Y cabe aclarar que no nos ha quedado claro en qué fundamentan que el feto puede ser una persona, toda vez que su argumentación se ha basado en que la vida debe ser tomado como un derecho absoluto y un presupuesto fundamental. Sin embargo, lo que no han escuchado o no han querido argumentar es que la vida, atendiendo al artículo 4 de la Convención Americana, que dice que en general debe ser presupuestado desde la concepción, no debe ser tomado como algo absoluto y que admite restricciones que en un ejercicio de ponderación podemos acotar que se encuentran justificadas, toda vez que si estamos hablando del derecho a la salud, a la dignidad, que es un derecho fundamental que la contraparte a lo largo de este debate ha ignorado, resulta esencial para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Además, la contraparte ha ignorado la pregunta que le hemos realizado. Nos han hablado de proporcionalidad de los derechos humanos, pero en un primer momento no han podido demostrar por qué el feto tiene un supuesto derecho humano a la vida y, en consecuencia, a los demás. Además, en una ponderación de derechos humanos, si el supuesto derecho humano a la vida, que no ha logrado fundamentar, no encuentra su sustento, sería imposible que lograran hablarnos de una ponderación, y aunque lo intentaran, no podría tener un sustento jurídico en torno a los derechos humanos. Ahora bien, la contraparte ha ignorado por completo la revictimización y la discriminación que sufren las mujeres al momento de ser criminalizadas por querer practicar un aborto, en aras de proteger el artículo 4 constitucional que nos habla de la vida privada y familiar de las mujeres. Es por eso que a lo largo de este debate ha quedado claro que, como la contraparte ya mencionó y nosotros hemos sustentado, el aborto debe ser considerado como un derecho y nunca como un delito. Se puede regular en la Ley General de Salud o incluso podría ser en una Ley General del Aborto, pero nunca en aras de criminalizar a la mujer, discriminarla y revictimizarla. Es cuanto. Tenemos el tiempo para su última intervención. Cedo el uso de la voz al equipo de Agradezco el uso de la voz para permitirme poder mencionar nuestra conclusión.
Cabe mencionar que los argumentos de la contraparte son deficientes, toda vez que toda su argumentación se basa en una argumentación lineal, en que el factor B siempre les ha faltado a través de 3 puntos. Primero, que no justifican a través de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos cuál es la fuente que sustenta la discriminación hacia las mujeres que realizan el aborto, que son criminalizadas. Además, que en todo caso menciona que existe una discriminación hacia las mismas, pero hacia María Adriana en específico, para lo cual ellos debieron haber realizado un test de proporcionalidad, el cual en ningún momento lo escuché. Además, también se les hizo una pregunta de que fundamentaran en qué fuente del derecho internacional de los derechos humanos se encuentra el sustento para que todas las mujeres, inclusive María Adriana, pudieran abortar de manera consentida sin sujetarse a ninguna causal de exclusión del delito, sin que emitieran ninguna respuesta. Además de que el nexo causal entre esta discriminación y María Adriana nunca se escuchó, por lo cual toda esta base de su presunta argumentación es muy deficiente, pero que en cambio esa contraparte logró demostrar que a través de la sentencia 2306 de la Corte Constitucional de Costa Rica del año 2000 se hizo alusión de que el no nacido es una persona humana y que consideraron una diferencia entre el no nacido y el nacido es un factor que viola el principio de igualdad, puesto que de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño en su preámbulo, así como el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, mencionan que toda persona, y sobre todo niño, tiene el derecho a la vida de manera inherente, y esto va ligado a su dignidad humana, que además también hicieron alusión hacia un factor de desconocimiento respecto de la progresividad de los derechos humanos, puesto que esa progresividad únicamente es aplicable para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero no para esas cuestiones abortivas, más aún cuando se ha mencionado a través de los casos del Tribunal Constitucional Alemán, como lo es BV versus GE, que el feto goza de la protección constitucional y es el Estado quien tiene que proteger ese derecho a la vida, inclusive a través del derecho penal, y para que exista una armonización entre los derechos sexuales y reproductivos de María Adriana y el derecho a la vida del producto de la concepción, tienen que establecerse estas causales de exclusión del delito, como se ha referido en la sentencia también de alto orden general versus Casey del año 2007, en donde es necesario hacer un énfasis que es a través de esas causales de exclusión del delito que se justifica la proporcionalidad. Y cabe señalar que María Adriana en ningún momento caía sobre esas causales, por lo tanto cometió un delito. ¿Es cuándo? Hemos concluido la primera fase del debate y vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Les pido que nos permitan un segundo para poder volver a poner el reloj. Y empezaríamos con el equipo a favor. Empiezo con Cristian. Tu compañera María del Pilar nos dijo específicamente del caso hipotético que esta familia estaba informada. Si bien estaba informada y tenía opciones, cuéntame un poquito más acerca de cuál sería la postura con respecto al caso. Agradezco por su pregunta. Me permito responderle. Sí, la familia se encontraba informada, sin embargo, nos parece que realmente no tenía una gran cantidad de opciones, ya que tenían ya previamente 3 hijos y una situación económica no muy favorable para mantener un cuarto hijo. Por lo tanto, en el caso hipotético, esta familia se propone viajar a la Ciudad de México para poder abortar donde es legal el aborto como un derecho. Sin embargo, debido a su misma incapacidad económica, es que no lo logra. Por lo tanto, realmente vemos como no había muchas opciones para la familia de la cual se habla en el caso hipotético. Y esto es lo que incurrió en que la familia tuviera que realizar un aborto clandestino en un estado en el que este sigue tipificado, por desgracia, como delito. Espero haber respondido su pregunta. Para Cristian, me parece que, como suele pasar en este debate, estamos hablando de una competencia de derechos. Tenemos los derechos, pues, prácticamente los derechos en los que nos enfocamos es el derecho a la vida y el derecho que tiene la mujer de decidir lo que pasa con su cuerpo. Esto invita inmediatamente a tratar de encontrar una manera de definir cuando se da un conflicto entre estos dos derechos, cuál es el que pesa más y cuál es el criterio que se va a apelar para decidir cuál de los dos es el que pesa, ¿no? Me encantó la idea de que utilizaras a Neil, a John Stuart Mill, el filósofo del
siglo XIX inglés, que nos olvidamos, ¿no?, sobre su labor, sobre todo argumentar a favor de la liberación, o bueno, a favor de los derechos de la mujer. Pero te lo menciono porque si tú utilizas una línea como la de mí, que es una línea utilitarista, bueno, ahí tienes un criterio que podría uno utilizar para dirimir este conflicto de derechos. Uno podría decir que el placer, por ejemplo, la capacidad de placer o de dolor, es fundamental a la hora de determinar lo que es éticamente correcto o éticamente no correcto. Y poder decir, por ejemplo, si tú llegaras a probar que en el caso del aborto, el producto de la concepción es capaz de sentir dolor, en términos utilitaristas podrías argumentar a favor de la idea de que entonces el derecho no debe ser, el aborto no debe ser un derecho, perdón, sino un delito, ¿no? Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo uno podría utilizar un criterio, en este caso utilitarista, para dirimir el conflicto de derechos, que creo yo que está frente a nosotros. Entonces la pregunta concreta para ti es, ¿qué criterio utilizarías o sugerirías para dirimir el caso en que dos derechos están en un conflicto tan obvio como el derecho a la vida y el derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo? Muchas gracias por su pregunta. Es decir, que me parece una pregunta sumamente interesante para la cual tenemos que realizar una ponderación, no diría yo entre derechos, sino más bien entre un derecho y un bien jurídico tutelado, ya que el feto o el nasciturus concretamente no es un titular de derechos, sin embargo sí es titular del bien jurídico de la vida, como ya quedó establecido a lo largo de este debate. Ahora bien, abocándonos por ejemplo a la situación en el estado de Ciudad de México, en la Ciudad de México, donde el aborto es considerado como un derecho, este tiene una restricción, porque ya se habló a lo largo de este debate que no es derecho absoluto, como ninguno lo es. Esas restricciones podrían ser encaminadas a proteger y salvaguardar este bien jurídico tutelado de la vida. En lo que estamos en desacuerdo con la contraparte, se podría decir, es en la manera de restringir este derecho, ya que a lo largo de este debate se defendió en todo momento que debe ser un derecho y jamás un delito. Por lo tanto, consideramos que estas restricciones deberían estar encuadradas tal vez en la Ley General de Salud, después de la 12ª semana, que es cuando se puede considerar por algunos científicos, ya que hay algunos que dicen que no, que el feto comienza a sentir dolor, tal como está establecido en el Código Penal del Distrito Federal, que es hasta después de la 12ª semana donde empiezan las restricciones. Esto en aras de proteger dos cosas: el bien jurídico tutelado de la vida y también el derecho a la salud de la mujer, puesto que después de la 12ª semana también es muy peligroso para la mujer realizar un aborto. Y es por eso que defendemos que el aborto debe ser un derecho, siempre y cuando se mantengan de esta manera salvaguardados los demás bienes jurídicos tutelados y derechos tanto del feto como de la mujer. Y para esto hablamos que después de la 12ª semana es cuando deben empezar estas restricciones. Espero haber contestado su pregunta de esa manera. Sí, pero me gustaría que aclararas algunas cosas. Al final terminaste diciendo, yo pensé que tu idea era, el feto no tiene derechos. Entonces, por lo tanto, la sugerencia que yo hacía de que aquí un conflicto de derechos no existe. Y por lo tanto no tienes que responder a la pregunta de cómo dirimes cuando tiene más peso. Pero acabaste con una observación que hablaste de los derechos del feto. No, perdón. Bueno, no, muy bien. Entonces, muy bien, si vamos a ser consistentes con la posición que estás sugiriendo, no hay conflicto de derechos, ¿cierto? Cierto. A lo que inmediatamente yo creo que cualquiera te preguntaría, no, bajo ninguna circunstancia estás dispuesto a decir que un producto de la concepción, un feto, tiene derechos, no tiene ningún tipo de derechos a lo que estás diciendo. No tiene derechos, puesto que la titularidad de derecho viene de la personalidad, y la personalidad es un asunto otorgado por el derecho objetivo. Y aunque si bien no hay una forma científica de determinar en qué momento comienza la personalidad, sí en qué momento comienza la protección a la misma, que es donde entra el derecho. Y el derecho afirma en todo momento que se vuelve titular de derechos al momento del nacimiento, y desde la concepción se protegen ciertos bienes jurídicos, que es el bien jurídico de la vida, pero no es como tal un derecho. Lo que creo es que el argumento fuerte no es en términos de derechos legales, sino de derechos en última instancia éticos, morales. Okay. Entonces, si alguien te llegara a convencer que hay una persona desde el momento de la concepción, creo que inmediatamente uno diría, bueno, si efectivamente hay una persona, tienes que hacer la concesión de que menos de esa persona no tiene derechos, que no creo que vas a decir eso. Tienes el conflicto de derechos, en otras palabras, ya vas a tener que conformarte
enfrentarte con una situación en la que alguien que se opone al aborto te va a decir, bueno, pero es que en el momento de la concepción hay una persona tiene derechos, por lo tanto, tu argumento ya no funciona. En otras palabras, tienes un conflicto de derechos. ¿Qué dirías en esa situación? Digo, me parece que es perdón. Okay. Tengo una situación interesante para este caso que plantea. Se me ocurre. Bajo esa argumentación, usted está argumentando sobre la viabilidad del feto de convertirse en una persona, que eventualmente se ha convertido en una persona y por tanto lo es, pero en realidad desde antes no lo es. Por ejemplo, antes de la 12ª semana, si se extrayera al producto de la concepción del cuerpo de la mujer, aunque tal vez por vías médicas pudiéramos incubarlo y mantenerlo con vida, este no podría desarrollarse por sí solo, por lo tanto no tiene una capacidad de subsistir. Después de la 12ª semana, este tal vez podría llegar a desarrollarse por sí solo y por lo tanto es cuando empieza a ser titular de bienes jurídicos y bajo un argumento ético tal vez considerarse de derechos, pero objetivamente no. Y es por eso que realmente cuando partimos de la premisa de que el feto puede llegar a ser A, es porque por ende no es A, o sea que no es titular de derechos. Sin embargo, puede eventualmente llegar a serlo, y es por eso que el derecho al aborto no es absoluto y se resguarda para la protección de los bienes jurídicos tutelados, como en este caso el bien jurídico tutelado de la vida. Espero haber respondido de esa manera a su pregunta. Tú estás diciendo que sí se llegara a un momento en el embarazo en que el criterio de la presencia de una persona se satisface, entonces ya tienes una persona, ¿cierto? Digamos al séptimo mes de embarazo. Que al séptimo mes de embarazo ya tenemos una persona. Digo, para sugerir, me parece que llega un momento que en tu argumentación dices, bueno, estoy de acuerdo ahora en que sí llegar a haber evidencia de que hay una persona en el embarazo, en ese momento ya tenemos un conflicto de derechos. La pregunta, por supuesto, es cuándo. Podría llegar a afirmar que en el séptimo mes del embarazo ya existe un ser humano, sin embargo, no una persona, ya que la personalidad es un atributo jurídico y es una ficción. Y ese ser humano no tiene derechos. No, pero es tutelar de bienes jurídicos que protegemos para que pueda llevar a tener uso y disfrute de sus derechos al momento de obtener la personalidad al nacer. Muy bien, quedan 8 segundos en el reloj, se van a aumentar de manera automática, dado que la regla general es que cada orador conteste una pregunta. Les pido a los jueces que formalen la pregunta para la oradora 2 del equipo a favor. Yo quise hacerte una pregunta. Tú mencionaste el caso de LC contra Perú. Ese caso, los hechos del caso distan mucho del caso en particular. Sin embargo, quisiera que me dijeras por qué es una discriminación negar el acceso al aborto y que sea un delito. ¿Por qué se convierte en un acto de discriminación? Agradezco su pregunta y empezó a responder. Es importante mencionar que es un acto de discriminación, toda vez que en un primer momento únicamente las mujeres con recursos económicos podrán acceder a un aborto legal, en este sentido en la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, significa una discriminación toda vez que la mujer es visto como un receptáculo de vida y se está apegando a su capacidad de procreación. Es en ese sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido que la mujer no debe ser vista de esa manera, toda vez que estamos alentando la discriminación de género, porque estamos obligando a las mujeres a decidir sobre su proyecto de vida, si quieren ser madres o no. Espero haber respondido su pregunta. Bueno, y en ese caso, ¿qué efectos tiene? ¿Qué tiene que hacer el Estado para no caer en esta discriminación? ¿Y juega algún papel en este sentido las condiciones económicas o la situación familiar, en este caso de María Guerra? Agradezco su pregunta nuevamente. Procedo a responder. Pero claro que sí juega un papel fundamental la capacidad económica y sobre todo el proyecto de vida de todas y cada una de las mujeres, toda vez que es ahí donde yace la autonomía reproductiva de todas y cada una. Es por eso que, atendiendo al artículo 1 y 4 constitucional, es importante que las mujeres tengan acceso al derecho al aborto, entendiendo este derecho no como un derecho absoluto, pero sí que
que bajo esos supuestos de la planificación familiar y de la no injerencia arbitraria en la vida privada y familiar de las mismas puedan acceder a este derecho. Dicen que no es un derecho absoluto. Entonces, ¿qué restricciones se le deberían de considerar al aborto si bajo el criterio ya señalado por tu compañero, por Cristian, una persona, un feto, independientemente de la etapa gestacional en la que se encuentre, no es titular de derechos? ¿Qué restricciones se ponen entonces al aborto? Muchas gracias por su pregunta, y atendiendo la interdependencia de los derechos humanos y la necesidad de que el derecho no se aísle de las otras ciencias, es importante que también entendamos a la biología, y es en ese sentido que entraría en riesgo la salud y la propia vida de la madre al querer realizar un aborto después de la 12ª semana, o incluso querer realizar una cantidad de abortos mayor a la que la biología y las ciencias médicas nos digan que se pueden realizar. Asimismo, también tendríamos que ver los efectos psicológicos que podrían tener por qué una madre quiere abortar, e incluso si está subordinada a las decisiones del padre, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también nos ha mencionado que es una decisión final de la madre. No estamos negando que puede también haber una planificación familiar conjunta, sin embargo, no habría que tener una subordinación del padre. Espero haber respondido su pregunta. Una última pregunta. Tú mencionaste que se podría lograr a través de la Ley General de Salud, pero la Ley General de Salud también establece delitos. Entonces, ¿no podría ser esto una manera en la que terminaría tipificándose la conducta a través de la Ley General de Salud? Agradezco su pregunta. Esta bancada propuso desde el inicio de sus intervenciones que en ningún momento podemos criminalizar a la mujer en aras de hablar de un derecho a la vida absoluto. Es por eso que hablar de un delito está atentando, como ya mencionamos, contra los derechos humanos de la mujer y fomenta la discriminación, además de la revictimización, como mencionamos a través de las intervenciones. Podría ser que se regule de una manera distinta, pero en ningún momento deberá ser tipificado como delito, sino a través de una forma informada a todas las mujeres y sobre todo con perspectiva de género. Muchas gracias por su pregunta. Sí, ok. Me pareció muy interesante la respuesta que diste hace unos minutos sobre las restricciones, porque a mí me parece que es uno de los puntos que elaboraste más importantes, ¿no? Pero también me llama la atención que en las restricciones jamás consideraste ningún tipo de interés por parte del producto de la concepción. Regresaste a las restricciones que tienen que ver con los derechos de la mujer, ¿no? Pero bueno, muchísimas precisamente personas que están en legislaciones y pensadores que están en contra del aborto van a aludir precisamente a que hay restricciones que son tan obviamente serias que tienen que tomarse en consideración, y muchas de esas restricciones son precisamente restricciones que surgen a partir de interés, o si no quieres llamar de derecho, la perspectiva del producto de la concepción, sobre todo cuando el producto de la concepción es ya muy tardío, ¿no?, en su desarrollo embrionario. Entonces, en un momento dado también apelaste a la biología, por ejemplo, para determinar cuándo podría uno especificar, determinar la corrección y corrección del aborto. Pero inmediatamente surge la pregunta, bueno, imagínate que estás frente a un embarazo de 8 meses. Voy a ser un poco dramático, pero para presentar mi caso, ¿no? mi pregunta. Un embarazo de 8 meses, la mujer embarazada gana un boleto para ir a Las Vegas, ¿okay? Se da cuenta que siempre ha querido ir a Las Vegas, que su embarazo es uno de los problemas para ir, no va a poder hacer lo que quería hacer, decide abortar. ¿Okay? Imaginemos una legislación que lo permite, en el sentido de que bueno, no es ilegal, pero creo yo que cualquier persona con un mediano interés en un ser humano diría, bueno, pero aquí hay una cosa evidentemente problemática, ¿no? Incluso biológicamente uno puede decir que un embarazo de 8 meses presupone un ser humano prácticamente casi formado, con todas las características que ser humano. ¿Qué dirías tú frente a esa? ¿No te parece que sería un caso clarísimo de una restricción
opera en contra del aborto y precisamente fundada no en los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo, sino en los derechos, o por lo menos los intereses que le otorgamos a un embrión o feto, como quieras llamar. Creo que no le quiero llamar a niño para no cargarla, pero a un ser humano que está prácticamente formado. ¿Qué dirías tú? Agradezco su pregunta, la cual es muy interesante y considero que tiene una respuesta dada. En un primer momento hay que decir que el Estado estaría fallando en el artículo 4 constitucional porque no estaría informando a las mujeres de forma responsable acerca del proceso de gestación, toda vez que si la mujer que usted refiere decidió mantener a su hijo y en el supuesto caso que el aborto ya hubiera sido despenalizado, pudiera haber abortado a dicho bebé. Sin embargo, en el caso de que no lo hubiera abortado a los 8 meses, el Estado la estaría desinformando toda vez que ella consideraría que estaría correcto. Ahora bien, atendiendo a que ya sucedió la situación, estaríamos ahora sí en un claro y contundente caso de vulneración de derechos humanos, porque tendríamos por un lado el derecho a la salud y a la vida de la madre, toda vez que, como ya sabemos, y atendiendo a la biología como hemos mencionado, resulta fundamental proteger esos derechos. Y en menor grado, en este sentido, tendríamos el derecho al libre desarrollo de la personalidad o incluso a la planificación familiar o a la autonomía reproductiva. Sin embargo, en este caso en específico, resulta claro que el derecho a la vida y a la salud quedarían favorecidos. Espero haber respondido su pregunta. Creo que, bueno, hay una parte que no respondiste, me parece, que es que una vez más estás evitando hacer una consideración con respecto a la perspectiva que podría tener la segunda persona en juego, que es la que a los 8 meses es abortada. Y bueno, ok, pero gracias. Entonces, si gusta proceder a responder su pregunta. Sí. En este sentido, tendríamos, como ya mencionamos, el bien jurídico tutelado de la vida, que en este caso específico tendría un mayor grado de necesidad de proteger. Sin embargo, atendiendo a esto, tenemos también el derecho a la vida de la madre, a la salud, que colisionados se integrarían para no permitirle a la mujer abortar en este supuesto caso. Además, hay que entender que aún cuando la mujer y el embrión, el feto o como cualquier persona desea llamarle, como ya he mencionado el caso Roe versus Francia, esos derechos se encuentran subordinados a los intereses y los derechos de la propia madre. Y además hay que entender y tener algo muy presente. Tenemos una vida en gestación, sin embargo tenemos por otra parte una vida que ya se ha creado y una vida que ha dado como resultado diversos derechos humanos que ya están en desarrollo y en protección de nuestro Estado constitucional. Espero haber respondido su pregunta. Bueno, vamos a salir de ahí con el equipo en contra. Les recuerdo la pregunta en contra que cuentan con 4 minutos y 51 segundos extras para responder sus preguntas. En este momento les pido que formulen una pregunta para la oradora 1. El equipo a favor hizo específicamente la pregunta de la revictimización. ¿Qué piensas tú en este caso? Con respecto a este punto, me parece bastante interesante para las mujeres que entendiéndolo, no desde el punto de vista de una mujer que haya sufrido una violación, porque así lo entendí como lo plantearon, sino una revictimización bajo el entendido de que no ha sufrido una situación de esta naturaleza. Respecto a esta situación, quisiera decir que no estamos revictimizando en ningún momento a Adriana, simplemente es necesario atender a que, como ha formulado el equipo contrario, deben existir restricciones expresas para proteger también el derecho que porta el producto de la gestación desde la concepción, en atención a lo que ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de constitucionalidad 14607 hizo acumular. Entonces, sobre ello, no estamos revictimizando a María Adriana, sino simplemente la información va orientada a que debe de existir una justificación expresa para vulnerar un derecho tan esencial. Esto en atención a lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 6 expresa que existe un derecho a la vida que no puede ser interrumpido arbitrariamente. Esto quiere decir, o debe interpretarse, que debe existir una
justificación. Por eso no es que se le revictimice, es que simplemente se exige esta justificación adecuada para garantizar una ponderación adecuada entre los derechos del producto de la Constitución y de la mujer. En este sentido, perdón, posiblemente no existe una revictimización como tal por parte de la legislación, pero si me pongo en el lugar de ella, y no digo que todos pensarían igual, ¿crees tú que existe una revictimización en cómo se siente en su entorno familiar? Bien. No tanto jurídico, sino la situación en la que fue forzada, si se puede decir así, por la condición económica que tenía y por las condiciones de marido. Por supuesto, porque no pudimos desarrollar durante el limitado tiempo que tenemos, que también existe, es cierto, una presión, una coacción de José Jorge, el esposo, hacia María Adriana para que acudiera a realizarse un aborto clandestino, es decir, un aborto peligroso, como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, porque es un aborto que no se realiza en condiciones adecuadas de calidad, entendiéndose por calidad la dimensión expresada en la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y esto es que se cuente no solo con un personal altamente capacitado, sino con instrumentos que permitan realizar un aborto pues que no ponga en riesgo la vida de la mujer. Ella se vio forzada y esta revictimización podría ser más bien a través de su esposo, que cometió también un acto tipificado, jurídico y culpable, como es el aborto forzado, porque no obtuvo el consentimiento, sino que la presionó a través de la dependencia económica que María Adriana presenta hacia su esposo y la coercionó, por así decirlo, para que ella acudiera a un aborto clandestino. Esto es un modo de revictimización, pero dentro de ese núcleo familiar. Externamente, lo que se exige es una justificación para interrumpir un derecho esencial que permite garantizar el acceso a todos los demás derechos humanos. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias. Ahora les pido que formulen una pregunta para el orador 2 del equipo. Todavía no podría ser alguna. Por sugerencia. Brevemente, bueno, quizás no va a ser tan breve, pero tenemos tiempo, ¿verdad? Janet, ¿no? Mira, me parece que ustedes en cierto sentido hicieron uso de algo que es perfectamente legítimo y estratégicamente muy eficaz, que es entender el debate en términos legales y sobre todo porque están del lado del delito, y delito podemos entender como una categoría legal. La contraparte está en una situación un poquito más compleja, porque la noción de derecho no es estrictamente legal, va más allá del mundo de las leyes. Sin embargo, para quien se se arropa, por así decirlo, en este debate, dentro del lado legalista, surge la pregunta obvia, creo yo, para los que estamos contemplando este debate, que es la siguiente: si las leyes cambiaran y cambiasen, entonces me imagino que su postura cambiaría conforme con esas leyes, ¿verdad? Si mañana las leyes dijeran, efectivamente en México, qué sé yo, el país entero, la federación y todos sus estados aceptan la legalidad del aborto, me imagino que ustedes dirían, bueno, pues a veces ya no es delito. Pero ¿no te parece que es pertinente tratar de entender esta modificación en términos, creo que hasta básicos humanos? Es decir, ¿qué pasó con ese país? ¿Qué pasó de la ilegalidad a la legalidad del aborto? Y uno, como abogado, como ciudadano de este país, se debe de preguntar si fue correcto lo que hizo esa ley. Y cuando decimos si es correcto o incorrecto, estamos entrando ya en un terreno en el que podemos entonces juzgar a la ley, es decir, hay leyes que son buenas y leyes que son malas, y apelar obviamente a criterios que ya no son legales, ¿no? Mi pregunta para ti es, ¿crees tú que las leyes que han defendido ustedes están en lo correcto en términos generales? ¿O debemos evitar juzgar a las leyes? Me permito primeramente preguntarle si se refiere a mi opinión personal o a mi opinión en torno a la postura que se defiende, porque por lo que entiendo su formulación es parte de mi opinión personal. Es las dos, yo creo, pero empecemos por personal. Yo creo que efectivamente, yo creo que todas las personas tenemos un compromiso respecto a estos temas de justificar lo que pensamos, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí.
De manera personal, no estoy de acuerdo con estas leyes ampliamente restrictivas. Sin embargo, sí considero que debe existir una limitación ante la interrupción del embarazo, porque, y esto quiero utilizar términos científicos y médicos sobre todo, existe un término utilizado tanto por la Corte Interamericana, en el caso de Octavia Murillo, así como en el caso de Beo contra Francia, que es el de la viabilidad. Investigando qué se entiende por viabilidad, es a partir de qué momento se puede considerar que el feto puede vivir de manera extrauterina, fuera de la madre, y que se pueda sostener esta vida a través de instrumentos o médicos que le permitan continuar. Este punto de viabilidad científicamente se ha establecido alrededor de las 20 semanas o acercándose a los 6 meses. Incluso esto ha permitido que otros países, como Países Bajos, permitan el embarazo incluso hasta las 21 semanas. Este punto de viabilidad me resulta muy importante y creo que se apega igual a lo que dice Roe versus Wade en el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se debe establecer como estos plazos a partir de los cuales gradualmente va interviniendo el Estado para ponderar los derechos de la mujer junto con los derechos del producto de la gestación. Y en ese sentido se entiende que las leyes demasiado restrictivas, que no establecen ni causales y que no establecen un punto, un plazo a partir del cual la mujer tiene un derecho a decidir, son ampliamente vulneradoras de los derechos de la mujer. Sin embargo, nunca se debe olvidar que y a esto me refiero a la postura que defendemos, nunca se debe olvidar que quien se encuentra en un estado de indefensión, quien se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad, es el producto de la concepción. Y en ese entendido debe hacerse siempre un ejercicio de proporcionalidad para definir si se debe aplicar un delito o no. Muchísimas gracias. Doy tiempo para ustedes, por favor. ¿Cuál sería? Para Reyes. Sí. ¿Quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Reyes, tú hacías la pregunta, ¿cuál es la fuente del derecho internacional de los derechos humanos que utilizan? Y el equipo contrario en algún momento mencionó la CEDAW. Y ellos, cuando se les preguntó acerca de por qué era una medida discriminatoria el no permitir la interrupción legal del embarazo, y yo quisiera que tú me digas por qué no es una medida discriminatoria y si el Estado está obligado a eliminar cualquier forma de discriminación directa e indirecta, ¿por qué en este caso el Estado estaría cumpliendo con esta norma? Le agradezco la pregunta, me permitiré comenzar a través de dos puntos. La primera, respecto de esa discriminación, es en cuanto a que no existe, o sea, el Comité CEDAW, en cuanto a una fuente del derecho internacional, se versó tanto en su observación general número 14, así como en la observación general número 22, respecto de los países en donde el aborto es completamente prohibido. Por ejemplo, El Salvador y anteriormente también Chile. Y es en estas situaciones que el aborto sí tiene, incluso el relator especial sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud hace alusión a que estas leyes que penalizan el aborto deben de ser liberalizadas a efectos de que se pongan también este ejercicio de proporcionalidad entre los derechos de la madre y entre los derechos del feto, entre los derechos del producto de la concepción. Además, en cuanto al segundo criterio de discriminación, sí considero plenamente que el Estado tiene que eliminar estas barreras y las elimina a través, primero, de un acceso hacia la salud sin discriminación, como se hace referencia al núcleo esencial del derecho a la salud, como se establece en la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Organización de las Naciones Unidas. Además, en conjunto con la CEDAW, tienen que eliminarse todas estas barreras. Sin embargo, también tiene que atenderse a la situación en concreto de Marieliana, de la cual no tenía ninguna justificación que resultara válida para poder abortar. Esa es mi respuesta. Pero, justo lo que acabas de decir, el equipo contrario dice que el factor económico para ellos es una razón válida y suficiente. ¿Qué piensas de eso?
Agradezco la pregunta, pues Anaya. En este caso en específico, atendiendo a los hechos del presente caso, en el párrafo tercero mencionas específicamente que no existe ninguna vulneración económica, sino únicamente una desestabilidad en algunos gastos, pero no existe ninguna situación que la haga caer en una situación de pobreza, de acuerdo a los índices del Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social. Este factor económico sí es muy importante. Cabe destacar que, por ejemplo, en los códigos penales tanto de Michoacán como de Yucatán se permite esta causal de exclusión del delito por motivos socioeconómicos aunado a otros, por los cuales en esos contextos en específico, de acuerdo al mismo Coneval, existe un índice de pobreza de más allá del 51%. Es así que, de acuerdo al artículo 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cada uno de estos estados es libre para regular en cuanto a sus propias legislaciones, y es a través de este contexto de pobreza que se permite este causal de exclusión del delito. Pero María Adriana no se ajustaba a esa causal. Te voy a hacer la pregunta, o la misma pregunta, pero de una forma ahora personal. Sí me queda claro la ley. Tú, Reyes, la causal económica sería un factor suficiente bajo tu postura, ¿mantendrías esa postura? Desde la postura personal estoy de acuerdo en que sí es un factor importante para poder acceder al aborto. Inclusive desde las recomendaciones de la CEDAW, inclusive en cuanto a la discriminación estructural histórica que han sufrido las mujeres, en este caso María Elena estaba sujeta a una dependencia económica de José Jorge, su esposo, y si ella no hubiera dependido económicamente de José Jorge, jamás se hubiera sometido a un aborto peligroso, no hubiera sometido en un primer momento su propia salud sexual y reproductiva, y más que nada no hubiera puesto en peligro su propia vida, puesto que el aborto peligroso es una de las 8 principales causas de muerte, por las cuales, si este factor, que es una causal económica, fuera garantizada por todos los estados en la República Mexicana, las mujeres podrían acceder hacia este aborto seguro y sin ninguna complicación. Y estoy de acuerdo en que sí debería existir, desde la postura personal. Sin embargo, en esta consideración, María Adriana no tenía ese factor económico. Bueno, yo te tengo una pregunta. En varias ocasiones mencionaste que sí es un derecho, pero también es un delito. Entonces, ¿en qué casos sí es un derecho? Únicamente cuando se excluye. O sea, ¿es un derecho o es un delito que tiene excluyentes de responsabilidad? Tiene causas de justificación. Porque en varias ocasiones mencionaste que sí era un derecho. Me agradezco la pregunta, y en ese caso el aborto no es un derecho en México, puesto que no está considerada en las leyes. Sin embargo, en otro sistema, en el sistema europeo, sí se consagra el derecho al abortar. Por ejemplo, inclusive las sentencias de BO versus Francia y ABC versus Irlanda mencionan por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pueden hacer accesible este derecho y justiciar a los estados cuando los mismos establezcan en sus leyes el acceso al aborto. Pero acá en México simplemente está despenalizado en la Ciudad de México. Es en estos casos que debe existir un ejercicio, como se ha realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Chile versus Argentina, un ejercicio de proporcionalidad tanto entre los derechos del hijo de María Adriana, así como de su propia vida en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a la salud, por lo cual es un derecho a la vida que está también protegido por el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pero que encuentra un conflicto de intereses, y es a través de ese ejercicio de proporcionalidad que debe determinarse en un primer momento para proteger ambos derechos estas causales de exclusión del delito. ¿El tiempo? Quedan 12 segundos. 12 segundos. Bueno, lo tenemos. 12 segundos, demasiado poco. Se han agotado los derechos del debate y les pido a los equipos que abandonen la sala para que los ponentes liberen, y también les pido que no se vayan tan lejos para que puedan empezar el tiempo para la etapa de reflexión. Felicidades a ambos. Me encantaría dar muchas felicidades, pero no tenemos mucho tiempo, así que en general agradezco este ejercicio muy interesante, fue muy provechoso, creo que van por muy buen camino. Me voy a enfocar en pequeños detallitos que me encantaría que si tienen la oportunidad me pudieran mejorar. La primera para Cristian. Me pareció que estaban sobradas tantos papeles en tu caso
y creo que en tu primera intervención no sabía si habías leído o no, tenía como ese conflicto y creo que te estorba. Creo que lo tienes y lo sabes y si lo digieres también te estorba tenerlo en la mano, ¿sí? Entonces, aléjate un poquito de esto que te puede llegar en algún momento a entorpecer lo que tienes ya memorizado, no que tenga que ser un ejercicio memorizado, pero al menos no lo sostengas en tu hoja porque eso te interrumpe. Fuera de eso, me pareció muy bien, me encantó en ambos, lo voy a decir en general, su ritmo, su tono, su soltura, me gustó muchísimo la naturalidad con la que lo tomaron, así que felicidades. Voy rápido con el equipo en contra, que tengo que aplaudir una diferencia entre la primera intervención que los escuché, que casi no pude escuchar el fondo, hoy sí escuché mucho más, pero Janet, veo y noto que te emocionas y empiezas a subir la voz y tu segunda intervención estabas como prendida, como decimos, y hablaste más fuerte y más y bueno, entiendo que es tu naturaleza, pero me encantó muchísimo más y regreso a esto. La Janet que escuchamos súper centrada, súper tranquila en la forma en la que le diste las respuestas. Esa Janet me gusta mucho más a la otra que se está prendida y por supuesto y lo entiendo y es normal, pero ese tono de voz no va con lo que estás tratando de expresar, ¿sí? Entonces es mi único comentario, felicitarte. También se notó que bajaste muchísimo el tono. Me parece todavía, perdón, Reyes, todavía se nota un poquito el ejercicio más mecanizado, hay que relajarse, hay que soltarse. Fuera de eso, muy bien para los dos. También muy brevemente, felicidades, lo hicieron muy bien, se concentraron en lo que yo creo que es lo más importante, que son los argumentos y las ideas. Me gustó particularmente, en su caso, la fase de respuestas. Ya estaban más cómodos, ya tenían la posibilidad de decir, bueno, ¿qué opinas tú? Yo opino esto y aquello, y entonces argumentar a favor de las ideas que ustedes consideraban pertinentes. Pero otra cosa que voy a generalizar, me parece que hubo evidencia una y otra vez de cierto esfuerzo mnemotécnico. La memoria jugó un papel importante en lo que dijeron, y eso creo que puede ser bueno y malo, ¿no? Puede ser bueno porque por supuesto la memoria es ideal tener en cuenta las ideas que uno quiere utilizar y recordarlas cuando hay que usarlas, pero no depositar demasiado peso en recordar, porque entonces se acartona la presentación, se esquematiza. Y en algunos casos incluso tiene tanto peso la memoria que las ideas centrales que están tratando de presentar ya no son tan claras, en el sentido de que prácticamente todo tiene el mismo peso, ¿no? Entonces creo que el esfuerzo de argumentar es el de identificar cuál es la idea fundamental que uno quiere defender, incluso en el lenguaje corporal, precisamente utilizar una suerte de gramática en que queda claro cuál es la tesis que uno quiere defender a lo largo de la presentación, y esa es la que merece que el tono de la voz suba, las manos se muevan, y el resto quizá no con tanta fuerza, ¿no? Entonces los invito a que traten de jugar con la noción, bueno, con el papel de la memoria de una manera un poco más eficiente, y evitar el precio que les mencioné que se paga cuando se da demasiado peso a la memoria. Fuera de eso, los felicito, estuvo muy bien. Bueno, yo nada más los felicito, yo coincido con mis compañeros y creo que lo hicieron muy bien. Creo que los comentarios que ya se hicieron son muy atinados en cuanto a la forma, en cuanto a la cierta rigidez que a veces se percibe, igual flexibilizar un poco, relajarse un poco a la hora de expresar sus argumentos. Lo hicieron muy bien y muchas felicidades. Gracias. Muy bien, hemos agotado los dos fases del debate. Les agradezco a los equipos.